viernes. Vamos a dar inicio a la clase. Solo me confirman si se escucha bien, por favor. Sí, se escucha. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Sí, Muy bien. Voy a apoyar una presentación. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos el día lunes en la clase. Así que los que están conectados, pues aprovechen a tomar nota o capturas de la presentación, porque esta es el contenido por la información de donde vamos a sacar las preguntas o los cuestionamientos para el examen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se ve la presentación? Sí, licenciado. Muy bien. Vamos a dar inicio. En primer lugar, recordamos en la clase anterior que solo déjenme, estamos compartiendo la. Muy bien. Ahora sí vamos a dar inicio. Se recuerdan que en la clase anterior, pues estudiamos que para conocer el derecho administrativo o para entrar o profundizar en el estudio del derecho administrativo, pues es necesario conocer de manera general el Estado. El Estado, como lo dijimos, se vincula directamente con la sociedad. Y la sociedad, pues ya sabemos que está conformada por hombres que los autores en la parte doctrinal y que en la realidad es así, con algunas excepciones cuando me refiero a libres, ahí es donde hago referencia a la excepción, porque hay algunas sociedades pues donde no existe la plena libertad, como existe en países republicanos y democráticos como Guatemala. Pero el Estado no podemos desvincularlo de la sociedad, porque a través de la conformación de hombres inteligentes y libres, lo que nos une es el principio general como país de alcanzar el bien común. El bien común, como ya lo hemos explicado en varias oportunidades, el bien común comprende un sinfín de aspectos que deben ser cubiertos por el hombre para poder desarrollarse y vivir en condiciones dignas y desarrollarse de manera integral. Vamos a ver, Lilian Castillo, cuando hablamos de bien común, mencióneme dos aspectos que están vinculados al bien común. Buenas tardes, licenciado. El bien común podría ser la salud. Muy bien, otro. Muy bien, gracias compañera. Efectivamente, cuando hablamos de bien común es un catálogo amplio y la compañera decía que el bien común puede ser la salud y la educación. A ver, Angélica Santos, ¿cuáles son otros dos aspectos? Se me da rebaja. Angélica. Sí, escucho, pues aquí tengo que los elementos comunes son el territorio, la soberanía, no sé. No, vamos a ver. Pongan atención a la pregunta. Estamos hablando del bien común. Génesis Arana. Ya la compañera decía que salud y educación son dos aspectos que conforman el bien
común. Dígame usted otros dos aspectos que conforman el bien común. Génesis Arana. Génesis Arana. Génesis no está, ¿verdad? Muy bien, vamos a Luis Daniel Ardón. La seguridad, Bien, licenciado. efectivamente, la seguridad, la educación, la salud, el trabajo, el derecho a la vida que está garantizado en la Constitución, a nuestra integridad, al seguro social, a la recreación, a que se respeten todos nuestros derechos. Eso conforma el bien común, es decir, cuando nos hablen de bien común y bien general, no pensemos en un solo aspecto, pensemos en una gama de derechos que tenemos los seres humanos por el hecho de ser personas. Eso por naturaleza hay derechos que ya los adquirimos, por ejemplo, el derecho a la vida. Por eso recuérdense que la Constitución de Guatemala reconoce la vida ¿desde cuándo? Desde su concepción. Desde la concepción. Muy bien, efectivamente reconoce la vida de la teoría de la concepción. Y bajo ese aspecto, para garantizar el bien supremo que tenemos los seres humanos de la vida, no sé si con ustedes lo mencionamos en una clase, pero, por ejemplo, en la Constitución de Guatemala está regulada la pena de muerte como una pena de la más grave para delitos graves. Sin embargo, como Guatemala suscribió el Pacto de San José, que así se le denomina, en donde como Estado se compromete a eliminar o a quitar de su catálogo de penas la pena de muerte, pues recordemos que en su momento había muchas personas en la época que hubo un repunte de secuestros y que asesinaron a varias víctimas que habían sido condenados a pena de muerte, varios secuestradores, incluso no sé si ustedes son todavía la generación que recuerdan, pero por lo menos yo sí recuerdo que vi que de hecho lo transmitieron las últimas personas que fusilaron por la muerte de una niña en Mazagua y la última persona que que su condena a muerte fue a través de una inyección. Pero derivado de que Guatemala suscribió este convenio y en materia de derechos humanos los convenios prevalecen sobre la Constitución, pues actualmente en Guatemala no se aplica. Muy bien, María de los Ángeles, efectivamente nos recordamos que pues eso lo televisaban. Entonces, a todas estas personas que tenían pena de muerte se les conmutó por la pena máxima de prisión, porque en Guatemala uno de los derechos o el derecho supremo que protege la Constitución es la vida. Claro, hay discusiones si es necesario en algún momento que la pena de muerte se retome, y eso lo vemos como un ofrecimiento por los presidenciables en época de campaña, en donde pues prometen regresar la pena de muerte, porque consideran que eso es un disuasivo para eliminar la delincuencia. Pero ese es un tema que sería ámbito de discusión en otro aspecto, y de repente si nos da tiempo en la clase podemos hacer un conversatorio en relación a este tema, en donde podamos expresar quiénes consideramos que la pena de muerte puede ser un disuasivo y quienes consideran que no puede ser. Pero vamos a retornar a lo que estábamos hablando, de que el Estado lo que garantiza al hombre, esos hombres inteligentes y libres que están unidos en un país, es que todos buscan el bien común. Claro, estamos de acuerdo que este concepto en países en vías de desarrollo o subdesarrollados, como algunos nos llaman,
pues es todavía una utopía, porque es innegable que existe todavía mucha desigualdad. Pero pues esperemos que cada día la situación en Guatemala pueda ir mejorando para que todos los seres humanos podamos gozar de ese bien común. ¿Y qué tiene que ver esto con derecho administrativo, dirán ustedes? Bueno, recordemos que todos los programas por medio de los cuales se nos tienen que brindar brindar y garantizar todos esos derechos que acabamos de mencionar, ¿a quién le corresponde? Vamos a ver a quién tenemos aquí. ¿A quién le corresponde garantizar todos esos derechos que mencionamos? Jocelyn Rivas. Sí, muy bien, al Estado. Jocelyn Rivas, ¿está por allí? Muy bien. A ver, encienda su cámara y nos comenta a quién le corresponde. Ya un compañero ayudaba ahí, decía que es al Estado. Pero ya empezamos a ver que el Estado pues tiene división. O está dividido en varias áreas. Jocelyn. No está Jocelyn. Vamos a ver. Creo que sí está, pero no lo escuchamos. Bueno, vamos a... No sé si alguno de ustedes le escucha a Jocelyn. No, licenciado. No, licenciado, no se escucha. Muy bien, gracias, Jocelyn. Vamos a dar la oportunidad a Margarita del Carmen. Margarita del Carmen. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A través de quién se materializa las acciones del bien común? A través de los diferentes órganos que tiene el Estado. Si es el de salud, sería el Ministerio de Salud Pública, y si sería educación, sería el Ministerio de Educación. ¿Y a cargo de quién están todos esos ministerios, esas secretarías, esas direcciones? ¿A cargo de la gobernación del Estado? Vamos a ver, Manuel Rodenas, ¿a cargo de quién están? Manuel Rodenas está presente. Tercer llamado para Manuel Rodenas. Cuarto llamado para Manuel Rodenas. Muy bien, yo creo que Manuel no está, ¿verdad? Vamos a ver. Por ahí alguien... A ver, Herbert Alexander, coméntenos por qué considera que es el legislativo. Buenas tardes, licenciado. Porque es el encargado de crear todas las normas o los reglamentos para vivir en armonía. Gracias, Herbert. Fíjense que el organismo encargado de materializar y garantizar que se cumplan todos esos derechos que al final de cuentas constituyen el bien común es el organismo ejecutivo, porque si bien es cierto lo que decía Herbert, a través del organismo legislativo está todo nuestro marco jurídico normativo en donde se establece la función, entre otras cosas, de cada organismo. Esas normas pues no las ejecuta el organismo legislativo, ellos son los encargados de crear las leyes, pero se materializan a través del organismo ejecutivo, porque por ahí decía una compañera, si es temas de salud, lo ve el Ministerio de Salud, si es temas de trabajo, lo ve el Ministerio de Trabajo, si es temas de seguridad, lo ve el Ministerio de Gobernación, si son temas de educación, lo ve el Ministerio de Educación, pero todos los ministerios, ¿a cargo de quién están? Bueno, están a cargo del presidente del organismo ejecutivo. Y recordemos que en conjunto todos los ministros forman el gabinete de ministros. Entonces,
debemos de ir entendiendo que cuando vemos la parte administrativa, lo vamos a ver más adelante, si bien es cierto, están vinculados todos los organismos del Estado, el que se encarga de la parte de ejecución es el organismo ejecutivo, porque el legislativo, como ya lo dijo el compañero, entre sus principales funciones y otras que tiene está la de crear toda esa normativa, todas las leyes que vayan enfocadas a que se garantice el bien común. El organismo judicial, su función es la de ejercer función jurisdiccional, es decir, resolver los conflictos de diferente índole que se pueden dar entre particulares o entre particulares y el Estado. Pero es el organismo ejecutivo a través de sus ministerios, de sus direcciones o de sus secretarías, que va a materializar que todos los guatemaltecos podamos gozar de ese bien común. ¿Nos queda clara esa parte? Si quieren, anoten, porque posiblemente va a ser una pregunta de examen. ¿A cargo de quién está la parte de ejecución del Estado? Pues ahí la respuesta es del organismo ejecutivo. Y recuérdense que existen para eso diferentes tipos de planificación y diferentes tipos de control que van a ser aplicados a dicho organismo. Entonces, por si no los habían copiado correctamente, aquí están nuevamente las definiciones de Estado, en donde dijimos que por lo menos para formar ustedes su propio concepto, pues hay 4 elementos clave en cada una de estas definiciones que les van a ayudar a formar su definición en caso viniera en el examen y también para su conocimiento de lo que es Estado. Y la primera definición dijimos que es una comunidad organizada en un territorio. Primer elemento que es importante para formar nuestra definición de Estado, mediante un orden jurídico servido por un cuerpo de funcionarios definidos. Autónomo, el Estado como tal goza no solamente de autonomía, sino de independencia, es decir, no puede haber ningún tipo de intromisión por parte de otro Estado, porque Guatemala y otros estados, como parte de los elementos que lo conforman, se encuentra la soberanía. Centralizado que tiende a realizar el bien común en el ámbito de esa comunidad. Tenemos también en común un orden o un régimen jurídico. ¿Y cuál era el cuarto que habíamos dicho, el cuarto elemento que nos ayuda a formar nuestro concepto de Estado? Voy a leerles el segundo y de ahí me respondo. Muy bien, Jeremy. Según mis anotaciones de la última clase, te voy a decir las 4. Territorio, soberanía, gobierno y el bienestar general o el bien común. Muy bien, efectivamente, con esos, gracias Jeremy, efectivamente con esos 4 elementos que ustedes tengan, ustedes pueden formar su definición de Estado. Y Estado, en la segunda definición, que es la de Miguel Acosta Romero, dice que es la organización política de una sociedad establecida en un territorio determinado, bajo un régimen jurídico con soberanía, órganos de gobierno y que persigue determinados fines. Entonces ahí a Jeremy nos refrescó la memoria de cuáles son esos 4 elementos que están inmersos en estas 2 definiciones para que nosotros podamos tener claro qué es el Estado. ¿Y por qué yo les digo que ustedes tomen los elementos de las definiciones que les doy? Porque en el examen normalmente les voy a pedir que desarrollen una definición sobre un concepto o sobre un tema, pero no me interesa que copien una definición, sino con los elementos que nos dan los diferentes estudiosos del derecho y doctrinarios, pues que ustedes mismos formen su propia definición y formen su propio criterio. Recuérdense que ustedes en su función tanto de abogados como notarios tienen que aprender primero a escribir y segundo a expresarse. Y
sí le recalco que pongan atención a esta parte, porque por lo menos en este examen, pues fueron muy pocas personas los que sacaron, digamos, una nota aceptable en la definición, ¿ya? Entonces, practiquen con estos conceptos, vayan formando ustedes sus propias definiciones, porque se recuerdan que dijimos que el derecho no es para memorizarlo, el derecho es para pensarlo. Lejos de conocer de memoria una definición, un concepto, ustedes como abogados, como notarios, como licenciados en ciencias jurídicas y sociales, que primero Dios van a hacer, tienen que aprender a entender la materia de la que ustedes son expertos, ¿verdad? Entonces, se los dejo ahí, ya les di el primer tip de cuál puede ser una definición que nos venga en el examen y pues espero que en esta nos vaya mejor con las definiciones. Luego pasamos a esta parte que ya también habíamos mencionado, que los estudiosos de las ciencias políticas y de la ciencia del derecho han debatido sobre cuáles son los fines del Estado. Y en el transcurso del tiempo, pues han surgido diferentes concepciones de Estado. Entre ellas mencionamos el Estado gendarme, el Estado social, el Estado de derecho y el Estado benefactor. Pero la corriente más aceptada considera que el Estado tiene fines concretos, tiene una causa final. Vamos a descifrar estos dos o a ampliar estos dos conceptos. Primero, el fin concreto del Estado y la causa final. Es decir, en esto debe enfocarse el Estado y que en términos generales es satisfacer las necesidades del ser humano, que ya vimos que son garantizarnos el derecho a la vida, a la integridad, a la salud, a la educación, al seguro social, a la recreación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que necesitamos para podernos desarrollar de manera integral. Y que dijimos nuevamente, este concepto, apréndanselo bien. Este nos va a servir en muchos de los cursos que usted lleven. El bien común. El bien común es la satisfacción de todos los derechos que por naturaleza el ser humano debería de tener garantizados. ¿Nos va quedando claro hasta ahí? Si no, pues sin ninguna pena me pueden interrumpir y podemos ir resolviendo dudas. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces, vimos que, vamos a ver, Jeremy. Sí, para llevar más o menos la idea de los conceptos que usted, más o menos, según los 4 elementos que conlleva el Estado. Yo, por ejemplo, tengo como territorio el espacio, ya sea terrestre, aéreo, marítimo, en el cual se encuentra una comunidad. La soberanía, que cada Estado tiene plena soberanía, ningún Estado puede compeler sobre otro. Gobierno, quien hace, modifica y ejerce las normas o leyes que delimitan el actuar de la comunidad dentro de un territorio en busca del bien común. Y el bienestar general o el bien común son aquellos que llevan a la satisfacción de los derechos que el ser humano debe tener garantizados. Muy bien, Jeremy, felicitaciones. Efectivamente, esos son básicamente, digamos, las definiciones de cada uno de los elementos del Estado con los cuales ustedes pueden formar su definición de derecho. Y así como lo hizo Jeremy, cada uno de ustedes empiece a practicar. Ya les di, por lo menos a una serie le va a venir a definir qué es Estado, ¿verdad? Entonces, los fines del Estado dice que debido a que el bien común puede producir la satisfacción de necesidades, de ahí emanan una serie de funciones estatales que le corresponden a los 3 organismos del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí voy a hacer una pausa. Si en la pregunta del examen les cuestionamos cuál es el fin principal del Estado, ¿qué respuesta me darían? A ver, Sonia Mariela. Sonia Mariela, ¿está por ahí? Muy bien. Si yo le pregunto en un examen cuál es el fin principal del Estado, ¿usted qué me pondría como respuesta? ¿Alguien que ayude a Sonia o alguien que quiera opinar? Margarita del Carmen.
Sí, licenciado, sería satisfacer las necesidades que tenemos como seres humanos, que sería lo de la salud, la educación, la seguridad, el trabajo, o sea, el bien común. Muy bien, ahí quedemos. Esa es la respuesta. El fin primordial del Estado es satisfacer el bien común. Entonces, con esa respuesta que ustedes me ponen es correcta. Aparte, si ya les pregunto, si ya les pregunto qué es el bien común, entonces ahí sí ya pueden desarrollar todos esos derechos humanos que debe garantizarnos el Estado. Pero si la pregunta es concreta, ¿cuál es el fin supremo del Estado? Garantizar o satisfacer el bien común. Entonces, ahí ya les dejé otra pregunta para el examen, si la quieren anotar. Entonces, debido a que el bien común produce satisfacciones, pues estas satisfacciones van a emanar de las diferentes acciones o actividades que realicen y que le corresponden a los tres organismos del Estado, al legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí, por favor, hagan como una anotación o un paréntesis para que no se confundan. La parte de ejecución le corresponde al organismo ejecutivo, es decir, realizar todas esas acciones de planificación, ejecución, de revisión para establecer en dónde existe, o mejor dicho, identificar las necesidades prioritarias que tenemos como país y de esa cuenta destinar a través de la planificación los recursos que se vayan a ejecutar. Pero la satisfacción de las necesidades individuales no le corresponde solo al Estado, sino también a otros sectores productivos del país, a quien el Estado debe facilitarles los medios necesarios e idóneos para que se satisfagan. Entonces, aquí es donde entra la función de los otros organismos, del organismo legislativo y del organismo judicial. ¿Por qué? Porque para que el Estado pueda brindarnos las condiciones de bienestar general a todos los habitantes de la población, necesitamos, por ejemplo, atraer, incentivar la inversión, incentivar el comercio, la industria, pero para eso se necesita que el organismo legislativo pues haga leyes que den certeza jurídica y normas claras para que las transnacionales o las grandes empresas de capital extranjero se animen a invertir en nuestro país y de esa forma se van a generar fuentes de empleo, se va a empezar a generar más riqueza y al final eso, si las autoridades de gobierno saben administrarlo, va a repercutir en el bienestar de la población, pero deben darse las condiciones. Por eso en la segunda parte decíamos que la satisfacción de necesidades no es algo exclusivo del Estado. Ahí están involucrados otros sectores del país. El Estado lo que debe facilitar son los medios necesarios e idóneos para que Guatemala empiece ya con pasos más seguros el camino hacia el desarrollo. Y vamos a poner un ejemplo. ¿Qué necesitamos para incentivar el comercio, la industria? Bueno, primero necesitamos tener infraestructura vial, es decir, tener buenas carreteras, tener carreteras en condiciones aceptables para que el tránsito de mercadería sea expedito. Necesitamos tener puertos que sean realmente operativos para que tanto las importaciones como las exportaciones no estén retenidas mucho tiempo, como hemos leído en las noticias que está sucediendo actualmente en los puertos, porque recordemos que cada embarcación, por cada día que pasa en espera en el puerto, pues pagan una cantidad de dinero por esa espera en el territorio nacional, pero ese costo no lo absorben ni los importadores, ni las empresas que son propietarias de los barcos, ni los propios productores. Ese incremento, ¿a quién creen ustedes que se debe ver reflejado? El ciudadano. Muy bien, ese costo
Ese costo extra por no tener las condiciones adecuadas, pues se nos traslada a nosotros los ciudadanos, efectivamente al consumidor final. Y de esa cuenta hemos visto cómo el poder adquisitivo de los guatemaltecos cada vez se ve mermado. Entonces, el Estado por eso no solamente debe satisfacer las necesidades, sino debe ser facilitador para que se den las condiciones para incentivar diferentes actividades que promuevan la inversión. Vamos a poner otro ejemplo. Guatemala es un país que tiene un potencial muy grande en turismo, pero ¿qué se necesita para incentivar el turismo? Vamos a ver a alguien que me ayude. Empecemos con lo básico. Seguridad y protección, muy bien. Efectivamente, para que nos visiten, pues necesitamos darle a los turistas, bueno, no, primero a los guatemaltecos, pero también a los turistas, garantizarles que cuando nos visiten van a estar dentro del margen de seguridad que manejan los estados, que no van a ser víctimas de robos, de extorsiones, de violaciones, de secuestro. Entonces, el organismo ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación debe emprender todas aquellas políticas de prevención y todas aquellas políticas de reacción para disminuir el crimen que en Guatemala pues, actualmente e históricamente se ha mantenido en un rango bastante alto. Vamos a ver Margarita del Carmen y luego Carlos Magarlín. Perdón, licenciado, no bajé la manita la vez pasada. Muy bien, entonces, Carlos Magarín. Sí, buenas tardes, licenciado. Pienso que se debería de hacer lo que hizo Bukele en El Salvador, que metió preso a todos los mareros, y ya con eso había seguridad y se volvió un país atractivo para el turismo. Muy bien. Pues independientemente de las acciones que tome cada país, lo que se debe garantizar es la seguridad, porque si garantizamos seguridad vamos a lograr promover el turismo. Otro aspecto, pues, es tener un aeropuerto que reúna las condiciones necesarias para que más países puedan abrir sus espacios con aerolíneas para viajar hacia Guatemala, pero tampoco escapa la realidad nuestra como ciudadanos, que desde hace mucho tiempo el aeropuerto La Aurora, que es la puerta de entrada para el turista extranjero y para quienes viajan por diversos motivos, pues tiene muchas falencias que superar. Sí, efectivamente, pues no tenemos un aeropuerto en condiciones adecuadas, ¿verdad? Y eso no incentiva el turismo. Necesitamos, aparte de seguridad, tener efectivamente también poder recibir a los cruceros. Las carreteras son vitales para que exista turismo, porque, por ejemplo, ahorita, ¿cuánto tiempo nos absorbe trasladarnos al Pacífico? Y el Pacífico tiene un gran potencial turístico por las playas que tiene Guatemala y otros departamentos que también son atractivos. Pero obviamente si no tenemos carreteras, si no tenemos la capacidad como Estado, es decir, el Ministerio de Comunicaciones no tiene la capacidad de resolver las incidencias que se dan por el clima, pues ahí lo que hay es una mala planificación, hay falta de previsión y sobre todo no hay planes de respuesta en casos de desastre. Sí, efectivamente, ese es el ejemplo más claro. Lo que pasa es que como ya nos acostumbramos a que cuando encontramos una carretera con menos hoyos, decimos está en buenas condiciones. O
cuando encontramos una carretera en donde no hay ningún derrumbe, ningún obstáculo. Pero en general la red vial debería estar en buenas y óptimas condiciones porque los recursos están, recordemos que hay rubros específicos, por ejemplo, del combustible, hay un impuesto específico que se debería de invertir en carreteras. Pero de ahí deriva la responsabilidad que tienen no solamente el Ejecutivo, sino también el organismo legislativo y el judicial para poder hacer que todos los actores involucrados en el desarrollo del país para producir el bien común o el bienestar general, pues podamos contribuir desde nuestro ámbito laboral para lograr el desarrollo de Guatemala. Muy bien, planes de contingencia para prever esas condiciones. Efectivamente, hay muchas dependencias del Estado que les falta mucha planificación. Y lo más grave, que como ustedes lo han visto, quienes más perjudicados salimos, pues somos las personas del pueblo, ¿verdad? Es decir, quienes día a día luchamos por salir adelante, por ganar nuestro sustento de manera honrada, porque si bien es cierto, hay alguna, y no quiero entrar aquí porque no es esa mi intención, porque considero que todos los grupos sociales son importantes para el desarrollo del país, hay algunos sectores a los que golpea más esta situación y es a los más desvalidos, a los que viven en pobreza y a los que viven en pobreza extrema. Entonces, pues, si un día Dios nos permite ser a los que les guste la política, diputados, presidentes, alcaldes, recuérdense de lo que platicamos, que tenemos que contribuir para hacer de nuestro país un mejor país. Y si llegamos a ser parte del organismo judicial, pues como jueces, como magistrados, castigar y sancionar cuando pongan nuestro conocimiento y se demuestre que ha habido mal uso de los recursos del Estado a los responsables de esa situación para empezar a sentar precedentes en relación a los temas de corrupción, que ese es otro tema que podría ser aspecto de discusión que ha estancado el desarrollo de Guatemala. Y nuevamente, acá está el fundamento de lo que hemos visto. El buscar el bien común inicia desde casa. Vamos a ver este comentario. Comunidad y entorno. Efectivamente, fíjense que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de fomentar principios y valores desde el hogar, porque con pequeñas acciones podemos lograr grandes cambios, ¿sí? Parecieran cosas sin importancia, no tirar basura en la calle, respetar las leyes de tránsito, respetar el derecho de nuestro vecino, promover una cultura de paz, evitar ya la violencia, porque pues eso, lejos de ayudarnos a construir un mejor país, nos divide como nación. Y recordemos que Guatemala es una sola y ese bien común no hace distinción para que llegue a un solo estrato, para que llegue a una comunidad, para que llegue a un sector. Ese bienestar debe ser para todos. Y el fundamento legal, pues nuevamente, al igual que cuando hablábamos de administración pública, derecho administrativo, y ahora que hablamos de Estado, el fundamento lo encontramos en el artículo 1 y 2, y ahí les subrayé, por si están tomando nota, captura de pantalla o fotografía de la presentación, el bien común y el desarrollo integral de las personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia? Muy bien, vamos a continuar entonces. También creo que por acá nos quedamos, por muy variadas que sean las actividades del Estado, estas se pueden resumir en tres formas. Primero, los actos y procedimientos jurídicos entre particulares, que trae como consecuencia y que se manifiesta en la creación de normas. Esta función, ¿a quién le corresponde? Al organismo
legislativo a través de la función legislativa. Estas tres actividades del Estado también anoten las copias, las tomen captura de pantalla porque va a ser pregunta de examen o incluso puede ser para desarrollar un tema. Entonces, los actos y hechos jurídicos y los procedimientos de los cuales actúa administrando con los medios con los que cuenta para que satisfaga las necesidades públicas es función ejecutiva, es decir, del organismo ejecutivo. La parte de satisfacer las necesidades de la población, el bien común o el bienestar general. Y luego los actos y procedimientos jurídicos con los que el Estado actúa resolviendo los conflictos de interés y el Estado a través de la sentencia. En esta parte estamos hablando de la función judicial para que el Estado, con el poder punitivo que está investido a través de una sentencia, pueda corregir las cosas que estén haciendo mal, tanto los particulares como los funcionarios. Recordemos que responsabilidad tenemos todos los ciudadanos, administrados y los administradores, gobernantes y gobernados. La ley no hace excepción. Lo único que hay una diferencia. El ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe y el funcionario puede hacer únicamente lo que la ley le permite. Esa es la diferencia cuando actuamos como ciudadanos y si somos funcionarios, cuando tenemos el rol de funcionarios. ¿Estamos claros en esta parte? Muy bien. Vamos a continuar. Los fines del Estado. Vean, los fines del Estado, primero vamos a ver la función administrativa, que es la que nos interesa. La función administrativa es materia de regulación fundamental del derecho administrativo. Para la mayoría de autores, la función administrativa corresponde en especial al organismo ejecutivo y en general a la administración pública. Entonces, aquí recalcamos lo que les mencioné anteriormente, que la parte de ejecutar o de realizar las acciones que han sido previstas por el organismo legislativo a través de la normativa vigente, le corresponde al organismo ejecutivo y a la administración pública. Ya vimos que la administración pública está formada por las diferentes dependencias del organismo ejecutivo y por los funcionarios que la integran. Desde el punto de vista formal u orgánico, este criterio resulta exacto, si lo vemos tal como lo definen los autores. Pero ya vimos que materialmente es imposible que esta función administrativa de manera directa e indirecta pueda realizarse solo por un organismo. Ahí se necesita que los tres organismos del Estado desarrollen todos los procedimientos, desarrollen toda la normativa e incluso sancionen cuando un funcionario se excede dentro de sus funciones o cuando un particular también tiene alguna infracción en donde debe intervenir un órgano jurisdiccional. Entonces, para que nos quede clara esta parte, si en una pregunta les cuestionamos a quién le corresponde la función administrativa, la respuesta correcta va a ser al organismo ejecutivo. Pero si les preguntamos si la función administrativa es exclusiva del organismo ejecutivo, entonces ahí el razonamiento tiene que ser que de manera directa e indirecta se auxilia de los otros dos organismos del Estado para lograr llegar a satisfacer todas las necesidades de la población. ¿Nos queda claro? O si tienen alguna duda, lo aclaramos de una vez para que no haya confusión en el examen. Muy bien. Bueno, ojalá que así como me ponen el dedito que todo está bien, en el próximo examen yo mire mejor. Licenciado, perdone, es que estaba tomando nota, pero donde dijo de la función exclusiva, yo me quedé atrás. ¿Podría repetir, por favor? Vamos a ver, aquí estábamos diciendo que de acuerdo a la mayoría de autores,
la función administrativa corresponde en especial al organismo ejecutivo y en general a la administración pública. Dijimos que esa está compuesta por los diferentes ministerios, dependencias, secretarías, direcciones del organismo ejecutivo. Esto si lo vemos desde el punto de vista formal y orgánico, digamos, sí es exacto que le corresponde al organismo ejecutivo. Pero, como dice que no es exclusiva, quiere decir que para realizar esas funciones, para lograr llevar el bienestar común, para lograr el bienestar general, el organismo ejecutivo de manera directa e indirecta se auxilia de los otros dos organismos del Estado, del organismo legislativo y del organismo judicial. Entonces yo les decía, para ponérselos de forma práctica, si en el examen les pregunto, la función administrativa, ¿a quién le corresponde? Pues la respuesta va a ser al organismo ejecutivo y a la administración pública. Pero si les pregunto, ¿la función administrativa le corresponde únicamente al organismo legislativo? Entonces ahí ustedes me van a contestar que la excepción es que de manera directa o indirecta, pues también se ven involucrados los dos organismos del Estado. No sé si queda clara esa parte. Clarísimo, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el tema. Luego vamos a empezar a ver un poco acerca de la personalidad del Estado. ¿Alguien de ustedes que me pueda apoyar? ¿Qué es la personalidad? Eso ya creo que lo vieron. ¿Es una investidura de poder que tiene, licenciado? ¿Perdón? ¿Sería como una investidura de poder que tiene? Ah, muy bien. ¿Alguien más? ¿Unas dos personas más? Las características que le competen ejercer. ¿Otra respuesta más? Es aquella investidura que el Estado le otorga a una persona para poder ser titular de derechos y obligaciones, licenciado. Muy bien, excelente análisis. Esa digamos, es la respuesta más adecuada. Pues es esa capacidad que tiene la persona, tanto individual o jurídica, para ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Estamos claros? Esa es la personalidad jurídica. Es la investidura o esa potestad que tiene una persona individual o jurídica de poder tener derechos, pero también de tener obligaciones. Entonces, en relación al Estado, como recordemos que el Estado es un ente abstracto, digamos, está compuesto por diferentes elementos que ya vimos cuáles son y mencionamos 4 principales. Entonces surge la duda si el Estado como tal tiene personalidad jurídica. La doctrina, primero vamos a hablar de la doctrina internacional, luego vamos a ver cuál es la posición de la legislación guatemalteca en relación a si el Estado tiene personalidad. Existen 2 teorías. La primera teoría, pues, niega que el Estado tenga personalidad jurídica. Esta teoría toma al Estado como un ente soberano y que a través de su soberanía siempre va a imponer siempre se va a imponer sobre los particulares. Sin embargo, esta teoría ya es obsoleta y ha sido desechada por todos los autores de derecho administrativo como de teoría del Estado, porque ya vimos que el Estado, vamos a ver que el Estado es una persona jurídica, legal y materialmente hablando. Entonces, aquí anoten también cuáles son las 2 doctrinas en relación a si el Estado tiene o no personalidad. Bueno, la primera doctrina es la que niega que el Estado tenga personalidad jurídica. Esa sería la respuesta. Y si les preguntamos en qué consiste, pues ya ustedes explican que esta teoría lo que indicaba era que por ser un ente soberano, esa misma soberanía ya le daba la capacidad de imponerse sobre los particulares.
pero como vemos en lo que está escrito acá en la diapositiva, esta teoría ya no es, ya quedó obsoleta y ya ha sido desechada por todos los autores, porque el Estado como tal, pues sí está investido de personalidad jurídica, es considerada una persona jurídica porque realiza acciones legales y también las materializa. ¿Ya notaron la primera teoría? Sí, licenciado, gracias. Muy bien, pasamos a la segunda. La segunda teoría, y es de si el Estado tiene una personalidad jurídica, es la que es en la que la mayoría de autores sí atribuyen al Estado una personalidad. Entonces, si en la pregunta les viene en el examen, ¿cuáles son las dos teorías en relación a si el Estado tiene o no personalidad? Pues ustedes me van a decir, la primera que indica que no tiene personalidad jurídica, y la segunda, la que es la que la mayoría de autores sí atribuyen al Estado una personalidad. Entonces la segunda la vamos a dividir en dos corrientes, porque así está dividido doctrinariamente, así lo han hecho los estudiosos de teoría del Estado. La primera corriente, hablando de que el Estado sí tiene una personalidad, señala que el Estado tiene una doble personalidad, una de derecho público y otra de derecho privado. La segunda corriente señala que el Estado tiene una personalidad única, pero tiene una doble voluntad de derecho público, cuando las relaciones son de carácter de autoridad, y la otra de derecho privado, cuando entran relaciones de coordinación y el ejercicio de la autonomía de la voluntad, tanto de los particulares como de los órganos del Estado. Entonces, de la segunda teoría surgen dos corrientes. La primera que dice que el Estado tiene una doble personalidad, y la segunda que establece que el Estado tiene una personalidad única, y ya vimos cómo se desarrolla cada una de estas. Ya le tomaron foto, captura, para tenerlo como su material de estudio. Sí, licenciado, gracias. Ya, licenciado, muchas gracias. Miren, si ustedes han asistido a la clase anterior y a la de hoy, se les va a facilitar, porque este es el material del cual se van a sacar las preguntas. Y de verdad yo espero que en este segundo examen de verdad les vaya bien. Vamos a tratar de ponerlo sencillo, siempre con respuestas de selección múltiple, falso y verdadero. Pero yo sí les pido, por su bien, que traten de estudiar, porque lamentablemente en las respuestas de falso y de verdadero, pues varios exámenes en donde se van todos con verdadero o todos con falso, para ver a cuál le adivinan. Y no se trata de adivinar, se trata de que ustedes lean cada concepto, y a través de lo que estamos viendo en la clase, a través del material que le estamos compartiendo, ustedes determinen si esa afirmación es falsa o es verdadera. Y también consejo, no le copien al vecino, porque siempre van a haber dos series. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, dos teorías. Una que dice que el Estado no tiene personalidad jurídica, la otra en donde la mayoría de autores sí atribuyen una personalidad al Estado. De esta segunda teoría surgen dos corrientes. La primera señala que el Estado tiene doble personalidad, y la segunda señala que el Estado tiene una personalidad única. Y esta presentación llega hasta acá. Pero como todavía nos queda un poquito de tiempo, vamos a avanzar. El lunes creo que no tenemos clases, ¿no les han confirmado? Aún no. Sí tenemos No, clases. licenciado. Bueno. Licenciado, según habían dicho, bueno, como toca presencial, creo que no hay. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, fíjense que esta segunda fase está bastante reducida de tiempo. Vamos a tratar de avanzar. Y qué bueno los que se conectaron, porque pues ahí van a aprovechar a tener
su material de estudio. Solo les voy a poner la siguiente presentación. Muy bien. ¿Sí se ven? Sí, licenciado. Licenciado, gracias. Muy bien. Entonces, decíamos que la personalidad jurídica, estamos hablando de la personalidad jurídica del Estado. La personalidad jurídica del Estado se analiza desde el punto de vista de las personas jurídicas colectivas de derecho público. Digamos, ese es el punto de inicio para establecer lo relativo a la personalidad jurídica del Estado. Primero tenemos, no vamos a profundizar porque digamos esa parte, ¿ustedes ya vieron derecho civil, no? Sí, licenciado. Muy bien, entonces vamos a asumir que en relación a la persona y a la personalidad, pues ya lo conocen. Entonces, los estudiosos inician con el punto de analizar todo lo relativo o estudiar en qué consiste la persona, las personas jurídicas. Y también las colectivas de derecho público. La doctrina internacional analiza la personalidad jurídica del Estado como un logro del constitucionalismo. ¿Se recuerdan que hablamos del constitucionalismo? ¿Alguien que se recuerde? Bueno. Ahí en las notas de la clase anterior busquen porque ahí hablamos del constitucionalismo. Seguramente vamos a preguntarles algo de qué es el constitucionalismo en este examen. Así que busquen en sus notas y si alguno lo encuentra, pues lo discutimos en la siguiente clase para ampliarla a los demás. Entonces, la doctrina internacional, la personalidad jurídica, pues la atribuye como un logro del constitucionalismo, aunque esta no surja de una norma específica y concreta de las constituciones. Hablando del Estado, ¿no? Entonces, la noción de persona proviene del derecho civil, y eso ya lo vimos, por lo que no es propio del derecho administrativo. Cuando hablamos de persona, nos vamos a ir a la norma civil, porque ahí es donde nos habla de persona y de personalidad. ¿Pero qué es una persona? Persona, pues ustedes ya saben que es todo ente capaz de contraer derechos y obligaciones. Y si un ente es capaz de contraer derechos y obligaciones, todo ser capaz de contraer derechos y obligaciones, jurídicamente, ¿qué es? Es una persona y por lo tanto puede tener personalidad jurídica. Yo les pregunto, ¿el Estado es un ente capaz de contraer derechos y obligaciones? A ver, Edgar José. Para mí, el Estado como tal, no licenciado según pues, lo que nos demuestra el derecho civil, pero sí puede tener una personalidad jurídica, que en este caso sería pues el procurador, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más? ¿El Estado como ente es capaz de contraer derechos y obligaciones? Sí, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado. Como un ente jurídico, ¿no? Muy bien, Porque efectivamente. recordemos Sí es que también puede ser demandado. Muy bien. Efectivamente, la respuesta correcta es que sí, el Estado es un ente abstracto, pero como persona jurídica a través de los funcionarios a quienes se les delega y se embisten de esa personalidad, es un ente que contrae derechos y obligaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el Estado saca a licitación la construcción de una carretera? ¿Qué está haciendo ahí? Contrayendo derechos y obligaciones. Sería un contrato. Muy bien, el derecho es que la constructora a quien se le asigne valga la redundancia, la construcción de un tramo carretero,
tiene que entregarlo al Estado bajo las condiciones que se haya pactado en las bases de la licitación. ¿Y la obligación cuál es? La de pagar el precio pactado por la construcción de esa carretera. Obviamente, el Estado, como ente capaz de contraer derechos y obligaciones a través de la responsabilidad que tienen los funcionarios, pues va a buscar la forma de que la parte obligada cumpla. Y de esa cuenta, pues hay diferentes formas de ir haciendo los pagos para que concuerde el pago con el avance físico de la obra, porque es lo que ha pasado aquí en Guatemala, que muchas veces por temas de corrupción se paga por completo una obra, pero el avance físico no se encuentra ni al 5 o al 10%. ¿Alguien por ahí levantó la mano? Muy bien, entonces yo creo que se le levantó. Entonces, para resumir, pues sí es un ente capaz de contraer derechos y obligaciones. El Ministerio de Salud, ¿a quién le compra la medicina? ¿A quién le compra los insumos? ¿Quién le construye los hospitales? Pues es la iniciativa privada, ¿no es así? Entonces, con ellos, de la misma forma, contrae derechos y contrae obligaciones. Porque persona, ya vimos, de acuerdo al derecho civil, que es toda persona capaz de contraer derechos y obligaciones. Licenciado, Ahora, ¿qué mandan? y disculpe, lo que sustente o la idea que pueda sustentar el hecho de que el Estado es capaz de contraer derechos y cumplir con obligaciones tendría que ver con que, pues, por lo mismo existen las leyes orgánicas, la ley orgánica del organismo legislativo, la ley orgánica del ejecutivo, la ley orgánica del judicial o los reglamentos internos. Sí, efectivamente tienen relación, pero ahorita lo vamos a ampliar un poquito más. Pero digamos la génesis de por qué el Estado tiene personalidad jurídica la encontramos en derecho civil, digamos, no es una situación que esté regulada en el derecho administrativo. Por eso se recuerdan que vimos que el derecho administrativo se relaciona con otras ciencias, ¿se recuerdan? Y con otras ramas del derecho. Y entre esas vimos el derecho civil, pero efectivamente toda esa normativa que comentaba la compañera, pues también le da vida para que el Estado, a través de los funcionarios, pueda llevar a cabo esos procedimientos administrativos, judiciales, constitucionales, a efecto de que realice funciones o que realice las funciones como sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, así brevemente vamos a ver quiénes son las clases de personas jurídicas. Las personas jurídicas de derecho público, pues primero encontramos al Estado, luego el municipio, luego las empresas estatales y municipales y por último las sociedades de economía mixta. Luego encontramos las personas jurídicas de carácter industrial y comercial. Entre estas, pues encontramos las sociedades civiles, las sociedades mercantiles, entre ellas la sociedad anónima, la de responsabilidad limitada en comandita, etc. Y las personas jurídicas de carácter social, que son todas las asociaciones con fines no lucrativos, toda institución en que se afecte un capital con determinado fin social para el beneficio colectivo. Entre esas encontramos las asociaciones de vecinos, los patronatos, las asociaciones artísticas, científicas y educativas. Ahora, ¿cuál es la posición de la legislación guatemalteca? En el derecho guatemalteco se reconoce la existencia de diferentes tipos, aunque no directamente dentro del derecho administrativo, sino dentro del derecho civil. El artículo 15 del Código Civil, lo leen por favor, y en este artículo está la clasificación en relación a la posición de la legislación guatemalteca sobre la personalidad jurídica.
Y este artículo hace la siguiente clasificación de quienes tienen personalidad jurídica. Primero, el Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas en la ley. Entonces, con esta parte terminaríamos la parte del programa que estaba diseñada para que lo viéramos en esta semana. Quedamos pendientes a la confirmación si van o no a haber clases. Si hay clases, pues primero Dios los espero el día lunes. Si no, los esperaría presencialmente el día viernes. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, pues sin pena pueden hacerlo. Licenciado. ¿Qué mandan? Solo tengo una duda. Cuando dice la sociedad de economía mixta, ¿a qué se refiere? Economía mixta es cuando han ustedes escuchado de la asociación de la inversión público-privada, donde hay capital del Estado, pero también capital privado. Entonces, esa economía mixta hace referencia entonces a ambas asociaciones, Sí. tanto la pública como la privada. Y de hecho, recuérdense que si no estoy mal, ahorita el gobierno está impulsando los proyectos en donde haya mezcla de capitales público-privados. Creo, si no estoy mal, voy a verificar, pero por ejemplo, la construcción de una carretera va a ser con capital público-privado. Sí, creo que eso es con el fin de evitar el robo de dinero con esto de la corrupción. Sí, dentro de muy las bien. instituciones. Edwin Ramiro. Bueno, ¿alguien más había levantado la mano? Que aquí me perdí. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Preguntar? Bueno, y yo espero subir ya a la plataforma las notas, si me da tiempo, para el día domingo. El día lunes verifiquen, ahí ya va a estar posiblemente su nota. Voy a hacer todo lo posible para tenérselas ya para consulta el día lunes, la revisan y pues cualquier inconveniente me escriben a mi correo, ¿verdad? Por lo demás, les deseo a todos un feliz descanso, que pasen un buen día de la independencia de Guatemala y recordemos que si queremos hacer de Guatemala un país mejor, cada uno tenemos que aportar nuestro granito de arena. Feliz noche y buen programa.